Queremos dar gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar nuevamente junto a ustedes para darle continuidad a este tema que para nosotros nos parece de vital importancia que lo abordemos en cada uno de estos programas y que de alguna manera profundicemos, porque sabemos que hay miles de personas que por falta de conocimiento han permitido que el enemigo los trabaje de tal manera que, siendo creyentes, conociendo a Jesús, yendo a una iglesia, siguen con fortalezas mentales. Como dijimos en el anterior programa, las fortalezas mentales tienen que ver con una especie de castillo, tienen que ver con una especie de fortaleza, cimiento. Es algo que se amalgama, tiene que ver con pensamientos, creencias, que en la medida que usted los deja que se introduzcan en su mente y los consiente, se van empezando a conformar y a crear y a organizar a tal punto que se convierten en una fortaleza, tanto para bien como para mal. Pero el fenómeno es que todos venimos a Jesucristo con una fortaleza mental para mal. Desde niño ya está el enemigo trabajando en nuestra mente con las palabras que nos dicen, la forma como se relacionan con nosotros nuestros padres, nuestros hermanos, la educación que recibimos, el humanismo que exalta el ego, ¿sí? El bullying, el rechazo, los vicios y todo lo que vemos a nuestro alrededor, que por cierto no tiene que ver con el estilo de vida que el Señor quería que tengamos. Por eso fue que vino su Hijo, para morir en una cruz, pero también para mostrarle al ser humano cómo debía vivir, cómo debía ser un ser humano regenerado, un ser humano que tenga relación con Dios y la palabra de Dios en su vida. Pero eso no ha sido el caso de todos. Todos hemos venido con ese bagaje. Es como una computadora ya con un sinnúmero de información nociva, virus y toda clase de complejidades que nos han mantenido como en una prisión. Hoy vamos a hablar de forma puntual y específica cómo es que destruyo esas fortalezas mentales que se han amalgamado en mi mente, desde donde el diablo trabaja de una forma tan cómoda y todo el tiempo me está bombardeando. Número uno, usted tiene que arrepentirse si es conocedor de la palabra y quizás ha sido pasivo. Estoy hablando de personas que tienen acceso a la palabra de Dios, a la oración, pero son pasivos cuando el diablo les manda un dardo. Pastor, ¿qué es un dardo? Un pensamiento. Es un argumento altivo. Son pasivos. Y la pasividad es cuando usted deja que todo lo que acontece a su alrededor le afecte sin que usted haga algo. No, usted no puede vivir de esa forma. Cuando usted es pasivo, entonces empieza a recibir esa información, esos dardos, esas mentiras, esos pensamientos confusos, depresivos, que provocan angustia, temores, que te hacen dudar de la voluntad de Dios conocida. Y de eso se trata, de que usted esté atento y compare lo que estoy pensando, ¿viene de Dios? ¿Contribuye a mi salud espiritual, mental, emocional? No, entonces esto no es de Dios, lo rechazo y lo sustituyo por una verdad. Jesús dijo, la verdad te hará libre, y como dijimos también en el anterior programa, la verdad es el nivel más alto de realidad y de vida fructífera que un ser humano pueda tener. ¿Qué opinan, jóvenes? En algunos casos, como por ejemplo en el caso de Elías, después de haber matado a 450 profetas de Baal, después de haberte comportado como un gran guerrero, como un gran profeta, así al pie de la letra, después de haber honrado a Dios y de haber exterminado a los enemigos, recibió una amenaza de Jezabel, la esposa de Acab, de que si hasta mañana no estaba muerto, entonces ella dejaba de llamarse Jezabel. Él dejó que ese pensamiento penetre su mente y dejó que lo controle, y el pensamiento empezó a provocar sensaciones, empezó a provocar cosas en su cuerpo, empezó a sentir temor, sudor, se puso frío, y en vez de recordar y de escoger pensar en lo que Dios había hecho por él frente a 450 y que lo podía volver a hacer, claro, le tuvo miedo a esta mujer y terminó escondido en una cueva. Y esa cueva representa precisamente el sitio
de la cobardía, el sitio en el cual te escondes muchas veces y te escondes porque no quieres asumir tu papel y tu responsabilidad de declarar la palabra, de buscar a Dios, de orar, de hacer lo que uno debe hacer. Entonces lo más fácil es esconderse en la cueva, deprimirse y decir lo que dijo Elías: quiero morirme. O sea, creo que ese en este momento, ese es el grito de muchos seres humanos, ¿no, José? Quiero morirme. Eso, ya no aguanto esta circunstancia. Esto es difícil, esto no lo puedo soportar. No creo que pueda salir de esta. Dios ya no me ama. La vida es muy difícil. El culpable es mi padre. Si no haya sido por esa decepción que tuve amorosa, mi vida no haya sido tan miserable. Y creo que el ejemplo que dio Pierre es muy, muy contundente y nos ayuda a entender, digamos, lo que pasa cuando viene un pensamiento mentiroso, un dardo, y tú lo consientes. Así es, realmente la forma en que trabaja el diablo en la mente, si no sabemos nosotros cómo contrarrestar esas mentiras, puede traer consecuencias terribles a la vida de una persona, al punto de querer perder la vida, al punto de no encontrarle valor a ninguna de las cosas que tiene alrededor de él. Y esa es la realidad que vive mucha gente. Por eso es la importancia de que nosotros asumamos la responsabilidad de, en primer lugar, arrepentirnos por esa pasividad que nos ha mantenido todo el tiempo siendo un receptor de esas mentiras, dejando que esas fortalezas se edifiquen, se levanten en nuestra mente y nos mantengan en esa prisión, en esa cárcel espiritual. Eso es, no hay término medio. No debe haber término medio, tiene que haber una actitud de parte de cada uno de nosotros como creyentes de dejar esa actitud pasiva, de empezar a asumir la responsabilidad por el estado de nuestra mente, de rechazar y renunciar a esos argumentos mentirosos y empezar a adoptar una postura, una actitud totalmente diferente, una actitud ofensiva en cuanto a buscar por medio de la palabra de Dios, empezar a edificar un nuevo sistema de creencias, un nuevo sistema de valores, de principios. La verdad se tiene que establecer en la mente de la persona. Si no está destinado a estar dentro de la iglesia, pero estar depresivo, confuso, lleno de miedo, lleno de temores, de inseguridades, de complejos. Y esa es la realidad que vive mucha gente. Interesante, arrepentimiento hacia la pasividad. Eso es, yo tengo que ser consciente que hay una responsabilidad mía. ¿Cuál? Dejar que todo me afecte. No, usted no puede dejar que todo le afecte, no lo puede aceptar todo como una verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Aprenda a usarla, hermano, por favor. Aprenda a leerla. Y pensando mientras tú hablabas, José, es un tema de disciplina. Yo cuando tengo conflictos con mi esposa, inmediatamente percibo que mi naturaleza natural, caída, que por cierto la mato todo el tiempo y la llevo a la cruz, me seduce, me sugiere que ella es el problema, que es una inmadura, que es una imprudente. Y vienen un sinnúmero de pensamientos que por segundos dejo que entren a mi mente y veo que son agresivos, como dice la Biblia, violentos, quieren tomar posición de mí y hacerme decir cosas que yo no debo decir. Pero cuando voy a la verdad, inmediatamente Dios, a través de su palabra, me insta, me exhorta a que la ame como Él amó a la iglesia, le tenga paciencia, le dé su lugar, la respete, la trate como a vaso frágil. Y es el momento donde yo tengo que decidir dejarme llevar por esos pensamientos altivos, oír a la palabra, pedirle socorro al Espíritu Santo y terminar hablándole como un hombre de Dios conforme a la palabra, al corazón de Dios. Entonces es algo en lo que tenemos que velar todo el tiempo. Relaciones interpersonales entre compañeros de trabajo, entre consiervos, críticas, cuestionamientos. No se da cuenta la gente que está razonando mentiras. No se da cuenta que no está caminando en la voluntad de Dios. Por eso este tema es demasiado importante. Apóstol, hay una versión de la Biblia que a mí me encanta y es precisamente es la versión de las Américas, Biblia de las Américas, y menciona en el libro de 2 de Corintios capítulo 10, 5, dice derribando especulaciones. En la Reina Valera dice derribando argumentos, y en la versión de las Américas dice derribando especulaciones. Y la palabra especulación tiene dos componentes clave. Uno es imaginación y otro es sin fundamento. O sea que las especulaciones son imaginaciones, pensamientos, cosas que empezamos a creer,
pero que no tienen un fundamento definido. Vienen de una fuente veraz. Claro, en algunas de las veces no tienen nada de real y en otras de las veces es una posibilidad, pero que ya la tomamos como cierta. Por ejemplo, un día yo estaba llegando a un lugar y mi esposa no contestaba, su teléfono apagado, la traté de ubicar en muchas partes y apagado. Se me vino un pensamiento de que quizás había podido tener un accidente, le había querido pasar algo. Pero fue un pensamiento en ese momento, precisamente producto de lo que yo la llamé y producto de cosas que ya había pasado antes, que había pensado, se me vino que le vino un accidente, que pasó algo así. En ese momento yo tenía dos opciones: o dejaba que eso tome el control y yo me empezaba a alarmar, a asustar, o sujetaba mi mente, que fue lo que hice, me controlé y dije, ¿qué? Dios tiene control de la vida de mi esposa. Bueno, pero hay casos que son más extremos, cuando se atrasa el marido 10 minutos y la mujer dice, estás con otra. Claro. Digamos, ¿de dónde viene ese pensamiento? Lo que debo preguntarme primeramente. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que ese pensamiento fue una especulación. Claro. O sea, es una especulación porque es una imaginación que no tiene un sustento real. Es una posibilidad. ¿Puede haber un 1% de posibilidad de que haya podido pasar eso? Sí, pero ¿quién dice que yo tengo que centrar mi atención en esa especulación negativa? Ahora, ¿por qué no creo? En ese momento yo dije, no, Dios tiene control de mi vida, la cubro con la sangre de Cristo a mi esposa, se acabó, y en ese momento quedé completamente quieto. Claro, porque tus sentimientos obedecen a un pensamiento. Ahora, qué interesante a lo que tú estás diciendo, recordar que el Señor nos dio autoridad para ejercer autogobierno. La autoridad no solamente es para orar por los enfermos y echar fuera demonios, es para autogobernar mi mente, mis emociones, mi voluntad, mi cuerpo. Me dio su espíritu, me dio discernimiento para que yo pueda de alguna manera reconocer su voz. Entonces yo creo que no podemos ser pasivos también, volvemos al mismo término, a la hora de ejercer la autoridad que Dios nos ha dado para ejercer autogobierno. O sea, y creo que eso es muy importante, apóstol, el que nosotros como cristianos no perdamos nuestra identidad y sepamos quiénes somos en Cristo. Sepamos la verdad de Dios, sepamos que el Espíritu Santo está morando en nosotros, que es el que nos da poder sobre cualquier debilidad. Sabemos que tenemos el nombre de Jesús para poder resistir en el caso de que venga un pensamiento, que venga un argumento mentiroso del diablo. Entonces yo tengo que hacer uso de esa autoridad, y muchas veces el diablo lo que hace en muchos creyentes es quitarle o desenfocarlos de su identidad. Es más, cuando viene un pensamiento y lo resisten, sienten que eso no tiene ningún poder, que el pensamiento se queda allí. O el mismo diablo te manda otro pensamiento y te dice, eso no funciona. Exactamente. E inmediatamente se rinden, sin pelear. Cuando Dios te dio su autoridad en el nombre de Jesús y su palabra, para que tú te autogobiernes, para que establezcas una cosmovisión tan equilibrada, una visión tan amplia, una salud mental que te permita reconocer esos pensamientos que no vienen de Dios y rechazarlos. Porque si tú no ejerces autogobierno, ¿para qué la autoridad? Dios te la quita. Vas a perder la autoridad que Dios te dio. La autoridad que Dios te dio es para ejercer control sobre tu mente, tus emociones, tu cuerpo, tus impulsos. Ahora déjame decirte algo. Todos sabemos que en la cruz Cristo venció la naturaleza adámica, la naturaleza carnal. Y cuando dijo consumado es, dijo, he matado al viejo hombre en representación de la humanidad. He pagado por el pecado de la humanidad. Le he quitado legalidad al diablo. He abierto un camino para llegar a mi Padre. Está hecho. Y cuando resucitó, se le aparece a sus discípulos y le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es el poder del cual yo me despojé como Dios para hacerme hombre. Y el poder que perdió el hombre por su desobediencia y su pecado, se los doy, dijo. Ahora vayan y cambien el mundo. Eso es, tenemos tanto poder en el nombre de Jesús, pero tanto poder que a veces no nos hemos puesto a meditar en eso. Y no estamos honrando la muerte y la resurrección de Cristo, ni estamos aplicando la victoria de Cristo a esos pensamientos. Porque si aplico la victoria de Cristo a esos pensamientos, van a rebotar de mi mente con el tiempo. Yo le decía a Pierre la otra vez, tenemos
tenemos que usar el mismo método que usábamos antes para crear una fortaleza mental negativa. Éramos obsesivos, persistentes. Bueno, seamos obsesivos, perseverantes y disciplinados también para renovar la mente y sustituir mentiras por verdades. ¿Y cómo yo sé que estoy realmente pensando de una forma saludable? Cuando estás meditando en la palabra, como dice el Salmo 1:1, de día y de noche. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y todo lo que haces prospera. Entonces es una decisión. No hay forma de relajarse. ¿Qué más podrían aportar ustedes en cuanto a cómo destruir fortalezas? Creo que otro punto muy importante, apóstol, es que necesitamos resistir hasta derribar los argumentos mentirosos. Quiere decir que no es de la noche a la mañana. Ejercemos la autoridad, exactamente, pero tenemos que entender que eso lleva un proceso. Así como llevó un proceso durante muchos años en el que tuvimos nuestra mente pasiva, el diablo nos bombardeó con mentiras, fue levantando la fortaleza hasta que llegamos a un punto donde estábamos totalmente anulados, teníamos problemas de inseguridad, de miedo. Igualmente se requiere un proceso para la renovación de la mente. Es necesario mantenerse por eso, resistiendo esos dardos, esos pensamientos, mantenernos alerta todo el tiempo, mantenernos vigilantes. Direccionar la mente, reprogramarla las veces que sean necesarios, porque muchas veces hay personas que en el camino se desgastan, que sienten que ya se cansaron de resistir. Y esa es la idea del diablo, desgastarte. Exactamente. Hacer que te rindas. Y contribuyendo a lo que dice aquí el profeta José María, creo que es muy importante. Muchas veces las personas le han dado, por ejemplo, 5, 10, 20 años al diablo para que el diablo los adoctrine, les enseñe y cree mentiras y fortalezas en su mente, y quieren que en un mes Dios los libere, y si no, se enojan y se van. Entonces, si le han dado tanto tiempo al diablo, ¿por qué no le dan el mismo tiempo a Dios para que los regenere, los renueve, los transforme? Y ellos también hacen su parte. Y ellos pongan su parte. Ahora, ¿por qué? Porque una fortaleza mental viene a ser como un muro, como una muralla. Y yo no puedo derribar una muralla con un golpe, ni con... Yo, si lo golpeo con mis puños, me puedo quebrar la mano. Yo para derribar una pared necesito un combo que realmente tiene el poder para hacerlo. Pero aún de un combazo no puedo derribar un muro. Tengo que tirar un combazo, 2 combazos, 10, 20, 30. Quizás con el combazo 50, 60 voy a empezar a hacerle daño a ese muro hasta que lo derribe. El combazo viene a ser precisamente la palabra de Dios. Cuando yo utilizo, por ejemplo, el ejemplo de yo la golpeo con mi mano, vendría a ser utilizar cualquier estrategia humana, digamos, carnal, que todo el mundo lo hace. Pero cuando utilizamos el combo que representa la palabra de Dios, es que recién nuestros golpes son efectivos. Y aún así no significa que en el 100% de las veces, a la primera vez que entendiste la palabra, se te reveló, eres libre para siempre. A veces tienes que pelear precisamente para derribar esa fortaleza y levantar otra. Y ese es un proceso. Claro. Como ahora, lo hablamos la anterior vez, vimos que hay personas que a la primera reciben una libertad, por ejemplo, acerca de algún área de su mente, lucha y se van tranquilas. Pero hay otras que tienen que luchar por esa libertad. Dios les quiere enseñar a pelear y quiere que puedan ayudar a otros. Entonces, el golpear con el combo representa cada vez que uno está declarando una palabra. Vimos que una de las representaciones del anticristo es Hitler y su filosofía era: repite una mentira 100 veces y se convertirá en verdad. Entonces, mire que para que una mentira se convierta en verdad se necesita una repetición continua. Pues lo mismo, para que la verdad sea tu realidad necesita una repetición continua, y cada vez que se va declarando precisamente es un combazo, que llega un momento en el que verdaderamente la fortaleza mental va a caer a los suelos. Otra de las cosas que no debes permitir es dejar tu mente vacía, ociosa, vagabunda. Voy a usar un término que quizás parezca un poquito duro, pero te lo tengo que decir. Tienes que dejar de ser irresponsable y direccionar tu mente una y otra vez hacia la palabra. Pastor, ¿usted no tiene fortalezas mentales? Ya no. Fortalezas mentales para bien. Tengo un sistema de creencia que me ha hecho tan fuerte que para mí el volver a ser esclavo de esta naturaleza adámica que está muerta, que la tengo todo el tiempo bajo el señorío de Cristo, es una locura. Pero sí vienen pensamientos, vienen tentaciones, seducciones. ¿Y sabes qué hago? En vez de sentirme mal como lo hacía antes cuando no conocía la palabra, inmediatamente direcciono mi mente, la enfoco en la palabra, pienso en algo positivo y ya está. Pero no le doy lugar. Antes venía el pensamiento y me deleitaba
en mi ignorancia. Después de que fui cristiano, venía el pensamiento y me condenaba. Ahora viene el pensamiento y mi identidad no permite que ese pensamiento me haga sentir sucio, condenado, porque yo sé de dónde viene ese pensamiento. Lo importante es que tengo tal disciplina que no dejo mi mente ociosa. ¿Y sabes qué? Era un adicto a las drogas, al alcohol, a la pornografía, a la impureza sexual, a la violencia y a todo lo que tú te puedas imaginar. Mira el poder que tiene la sangre de Cristo, la palabra de Dios y, ojo, la disciplina para direccionar tu mente. Si hay algo que Dios puso en mi corazón, fue la capacidad de ser persistente en mi disciplina para amarlo, adorarlo, leer la Biblia, usar la autoridad que Cristo me dio, no dejar mi mente ociosa, sustituir mentiras por verdades. Y eso es lo que hemos escrito en este libro que va a salir muy pronto y que hemos denominado Mentes Poderosas, porque literalmente eso es lo que nosotros debemos representar para el mundo. La misma vida de Jesucristo fluyendo a través de nosotras. Dice que hemos muerto con Cristo en el bautismo, pero hemos resucitado a nueva vida. Entonces tenemos que ser responsables de que la vida de Cristo fluya en nosotros, pero con una mente pasiva, con pecados sin confesar, vagabunda, ociosa, irresponsable, que no selecciona los programas que ve, que no está dispuesta a corregirse, a cambiar y que se ha conformado a vivir con una vida totalmente llena de ataduras y de defectos. Imposible que la vida de Cristo fluya en esa persona. Entonces creo que tú tienes una gran responsabilidad. Yo quisiera, antes de terminar, que tú ores conmigo y le digas: Señor, me arrepiento de todo corazón por la pasividad que he tenido. He pretendido, Señor, que tú me cambies, que mi mente se renueve, vivir una vida de victoria sin hacer mi parte, Señor. No soy disciplinado para leer la Biblia, para alabarte, para adorarte. Cuando vienen los pensamientos, soy pasivo y dejo que esos pensamientos empiecen a anidarse en mi mente, después a convertirse en fortalezas. Señor, perdóname. Hoy entendí que no puedo ser pasivo. Perdóname porque no he usado la autoridad que me diste para ejercer autogobierno. Perdóname, Señor, porque muchas veces me he encontrado con mi mente ociosa, divagando. Pero hoy decido, Señor, volver a rendirte el control de mi vida. Y te pido, Señor, que ejerzas señorío sobre mí. Voy a usar correctamente la autoridad que me diste. Voy a ser un hombre de la palabra, una mujer de la palabra. Y la palabra de Dios junto a la oración serán mi realidad a partir de hoy día. No voy a tolerar pensamientos mentirosos, confusos. No voy a culpar a la vida. No voy a ser una víctima. No voy a andar buscando la forma de justificar el estado de fracaso, derrota, cobardía y miseria en mi vida. Gracias por haber dado tu vida por mí, Jesús, en la cruz. Voy a honrar tu muerte y tu resurrección. Voy a atesorar tu palabra en mi vida y a partir de hoy día me voy a portar como un soldado, como una mujer de guerra. Eso es, voy a ser disciplinado. Y a la larga, esa voz acusadora, condenadora, mentirosa, se tendrá que callar. Y tu voz cada vez va a ser más fuerte en mi interior, Señor. Me declaro libre en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Padre, yo en el nombre de Jesús oro pidiendo que tu Santo Espíritu desate en este hombre, en esta mujer, una unción de guerra, una habilidad para discernir las mentiras de tu palabra, una pasión por ti, Señor, una revelación del poder que hay en la palabra de Dios, una revelación de la autoridad que ya pusiste en ellos, Señor, y que en todo momento ellos aprendan a resistir, a reprender, a echar fuera, a sustituir mentiras por verdades. Yo en el nombre de Jesús declaro que por esa oración que hiciste y por el cambio de actitud que has tenido, el Espíritu Santo estará contigo las 24 horas para socorrerte, para pelear a tu favor. Amén. Si hiciste esa oración con nosotros, quiero felicitarte,
estás en un proceso de liberación, el Espíritu Santo está contigo. Llámanos si necesitas un consejo. En breve estará el libro saliendo para que tú lo puedas adquirir. Va a estar en Amazon. Y bueno, también para la gente que está en Bolivia, aquí en la iglesia Tiempo de Cambio, pueden venir y buscar el libro. Creo que en unos próximos días más les vamos a estar dando una fecha precisa para que ustedes puedan adquirir este material, que es fruto de nuestras experiencias, vivencias de 25 años de vida cristiana, y todo lo que compartimos es algo que hemos vivido y hemos logrado superar. Te bendigo en el nombre de Jesús. Guarda como un tesoro esta enseñanza y síguenos, porque en el próximo programa estaremos nuevamente aquí en Enlace hablando de estos temas tan interesantes. Marcelo Salas presenta su nuevo libro, Sedientos por su presencia. Conocerás a un Dios lleno de amor que busca intensa y desesperadamente un encuentro personal contigo. Aumentarás y potenciarás tu nivel de pasión por Dios hasta llegar a lugares de intimidad que jamás imaginaste. Sedientos por su presencia. ¿Existen los milagros? Él era sordomudo de nacimiento y hoy está escuchando para la gloria de Dios. Los milagros sí existen y también son para ti. Ella hace 6 años le detectaron cáncer en el seno. Tenía 6 nódulos cancerígenos. En el momento de la oración, ella sintió un fuego en su pecho y se empezó a palpar y los nódulos desaparecieron por completo. Crean en Jesucristo, Él lo puede todo. Jesús está vivo y quiere hacerte un milagro hoy. Adquiérelo ya.